A ver, imaginemos por un momento un choque de trenes. Por un lado va la urgencia de un gobierno por construir, por hacer cosas ya. Y por el otro van las reglas, esas que están diseñadas para frenar la corrupción. Pues bien, en Costa Rica, este choque tiene nombre y apellidos, la controvertida Ley Jaguar. Vamos a meternos de lleno a analizar este enfrentamiento entre la agilidad y el control. Y es que, al final, todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? El dilema central de todo este debate es: ¿cuánto control estamos dispuestos a sacrificar para ganar en velocidad y en progreso? Es una pregunta que, ojo, resuena mucho más allá de las fronteras de Costa Rica. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver qué era exactamente la ley Jaguar. Luego nos pondremos en la piel de los que estaban a favor y de los que estaban en contra. Después veremos qué dijo la justicia. Y para terminar, cómo están las cosas a día de hoy. Venga, pues empezamos por el principio. ¿De qué hablamos realmente cuando decimos Ley Jaguar? Vamos a desgranar el proyecto. En esencia, la Ley Jaguar era la gran apuesta del presidente Chávez. Su objetivo era transformar la administración en lo que él mismo llamó un gobierno jaguar, o sea, más ágil, más rápido, más eficiente. La idea era básicamente saltarse lo que consideraban trabas burocráticas. Y la clave de todo estaba en limitar la capacidad de la Contraloría para revisar los contratos antes de que se pusieran en marcha. Y ojo, que esto no era algo teórico, ¿eh? El gobierno tenía en mente proyectos muy específicos que, según decían, estaban atascados por el papeleo. Hablamos de obras de una envergadura tremenda, como la famosa Ciudad Gobierno, una nueva terminal de cruceros en Limón o la modernización de la autoridad portuaria, Habdeba. Ahora, para entender el porqué de tanto revuelo, vamos a ver los argumentos de quienes defendían esta ley. ¿Por qué creían que era tan necesaria? Y aquí está el argumento estrella, la gran promesa. Se hablaba de reducir los plazos para construir estas grandes obras entre un 50 y un 70%. Es que, piénsenlo, pasar de esperar años a tener una construcción muchísimo más rápida es un argumento sin duda muy potente. El sector empresarial, claro, fue uno de los grandes defensores. La Cámara de Industrias lo dejó clarísimo. Para ellos, esto no era solo una ley, era un cambio de chip. Lo que querían era un Estado que hiciera cosas, en lugar de uno que se quedara atascado en la burocracia. Y esta promesa de agilidad, pues, caló. Al principio, las encuestas mostraban que una mayoría de la población, un 55%, estaba a favor. Esto nos dice que el mensaje de vamos a acabar con la parálisis y a construir ya, pues tenía bastante tirón. Pero claro, siempre hay otra cara de la moneda, y en este caso era una cara que advertía de peligros muy serios. Vamos a ver ahora cómo se construyó el caso en contra de la Ley Jaguar. Aquí la voz cantante la llevó la Contraloría General de la República, el principal organismo fiscalizador del país. Y no se anduvo con rodeos. Alertó sobre 6 impactos que consideraba gravísimos. El resumen es bastante alarmante. Se podría usar dinero público sin revisión previa, se permitiría contratar a dedo, se podrían ignorar los controles de presupuesto e incluso se podría generar deudas sin el permiso del Congreso. Vamos, un cóctel de riesgos, según la Contraloría. Mirad, aquí se ve el choque de visiones de una forma cristalina. El gobierno hablaba de alianzas estratégicas como una forma moderna y ágil de mejorar los puertos, pero la Contraloría leía eso y advertía: cuidado, que esto significa una selección opaca de socios, o sea, un caldo de cultivo perfecto para la corrupción. El mismo mecanismo, 2 interpretaciones que no podían ser más opuestas. Los críticos usaron una metáfora muy potente para que todo el mundo entendiera su miedo. Decían que con esta ley la capacidad de control de la Contraloría iba a quedar literalmente pintada en la pared. Es decir, que existiría sobre el papel, pero sería un simple adorno, sin ningún poder real para frenar abusos. Con un choque de trenes tan frontal entre el gobierno y el órgano de control, la decisión final tenía que tomarla un tercero. Y ese fue el Poder Judicial, que se convirtió en el árbitro de esta batalla campal. Y el resultado fue un no rotundo y por partida triple. La primera versión de la ley, declarada inconstitucional en julio de 2024. El gobierno lo intentó de nuevo con una segunda versión. Y mismo resultado, en septiembre. La tercera versión ya ni siquiera llegó a despegar. La justicia le cerró la puerta en las narices una y otra vez. Entonces, ¿cuál fue el motivo de fondo de estos portazos judiciales? Pues no era una cuestión de opinión política, sino de legalidad pura y dura. La Sala Constitucional dijo que la ley se pegaba de frente con la norma más importante del país. ¿Por qué? Porque la Constitución exige concursos públicos para los grandes contratos y además le da a la Contraloría un poder de supervisión exclusivo que una ley normal no puede quitarle. Muy bien, después de esta intensa batalla legal y política, la pregunta es, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Qué ha pasado con todos esos grandes proyectos que tanta prisa corrían? Vamos a ver cómo está el panorama.
Y aquí viene lo más revelador de todo. Resulta que, incluso sin la ley Jaguar, los proyectos clave están saliendo adelante. Ciudad-gobierno avanza, sí, pero siguiendo todos los controles que ya existían. Y para la modernización de los puertos se están buscando otras vías, pero siempre dentro de la ley. Esto parece sugerir que la agilidad es posible sin tener que cargarse los controles por el camino. Y así volvemos a la pregunta del principio. El caso de la ley Jaguar es un recordatorio de esa tensión que siempre va a existir entre las prisas por progresar y el deber de proteger el dinero de todos. La experiencia de Costa Rica parece dejar una lección importante, que la verdadera eficiencia quizá no está en eliminar los controles, sino en hacer que funcionen mejor. Pero claro, encontrar ese equilibrio perfecto sigue siendo el gran desafío para cualquier gobierno.